¿Cómo te hacen sentir los zoológicos? Si te preguntas en el mundo, ¿qué hay más zoológicos buenos o zoológicos malos? La cuestión se responde sola, como un chiste oscuro. Lo cierto es que es lógico pensar que en pocos zoológicos los animales están bien cuidados. Es más, pocos de hecho podrían pasar siquiera un test promedio. Y eso sin mencionar la cantidad de desastres que han ocurrido en estos lugares a lo largo del tiempo. En este top, veremos las peores tragedias y accidentes en la historia de estos espacios. Prepárate muy bien, porque estos son los peores desastres ocurridos en zoológicos. 1. Consecuencias de saltar a las jaulas. Las consecuencias legales de saltar a los espacios de los animales en los zoológicos varían de país a país. En Estados Unidos se considera traspaso ilegal y puede llevar pena de cárcel, más si el individuo pone en peligro a los animales. Año 2016, zoológico de Cincinnati. Un niño cayó en la jaula de un gorila llamado Harambe. Hay quienes dicen que, a pesar de haber arrastrado al estúpido bípedo con ropa, el animal por su lado no tenía intenciones de lastimarlo. Sin embargo, consideraron prudente matarle a tiros limpios. En todas partes, pero especialmente en zoológicos, a menudo son los animales quienes tienen que pagar el precio de la estupidez humana. 2. Devastación por desastres naturales. El Zoológico de El Salvador, un sitio considerado como uno de los principales atractivos de ese país, con un área aproximada de 10 manzanas, alberga a 470 animales pertenecientes a 127 especies distintas, entre mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Con semejante población, podrás imaginar el dolor que sintieron los amantes de este lugar tras el embate de la poderosa tormenta tropical Ida. La tormenta desbordó por completo las aguas, provocando inundaciones, destrozos y la muerte de muchas especies dentro de este lugar. Los salvadoreños son gente de mucho bien. Tras el vendaval que dejó destrozos por todo el país, un ejército de veterinarios y activistas salieron para ponerse a la orden del zoológico. Este fue un acto hermoso. Quienes cuidan este lugar dicen que la inundación fue tal que algunos animales consiguieron nadar por encima de los cercos. Muchos se lastimaron y otros tantos enfermaron. Estos no fueron los únicos que la pasaron mal. La tormenta dejó muchos estragos, además de 184 muertes humanas. Pero como este zoológico es importante en El Salvador, varios gobiernos intentaron recuperarlo, y es aquí cuando comenzaron los problemas. 3. El zoológico Juan Arturo Rivero. El zoológico Juan Arturo Rivero, así nombrado en honor a un eminente zoólogo y herpetólogo de Puerto Rico, era durante años uno de los más notables en toda habla hispana. Medía 18 hectáreas y albergaba 300 especies animales. Era considerado un buen zoológico, pero tras el huracán María todo cambió. El lugar fue completamente devastado, jamás volvió a ser el mismo. Se podían leer por internet críticas de personas que se quejaban del mal estado en que tenían a los animales. La administración no sabía cómo hacer frente a la brutal precariedad en la que de pronto vivían las pobres especies. El zoológico del gran doctor Juan Arturo Rivero, también conocido como Zoológico de Mayagüez, pasó de ser un paraíso a un infierno. Tuvieron que pasar 6 largos años antes de que por fin un gobierno responsable actuase. Uno que al menos tuvo la madurez de cortar por lo bueno. Descubrieron que el 6% de las especies que quedaban estaban en estado de ancianidad y encima mal cuidados, por lo cual fueron donados a varios zoológicos en Estados Unidos. El zoológico Juan Arturo Rivero pende de un hilo. Ya no es como antes. Quienes lo administran no reciben el dinero que necesitan para cuidar a las especies y sus habitantes están casi literalmente a su suerte. 4. La tormenta de Tiflis. La tormenta de Tiflis, ubicada en Georgia, ocurrió en un día que parecía ser como cualquier otro. Sin embargo, lo que sucedió durante esa tormenta fue surrealista. Los habitantes de esta bella urbe estaban para más horror por enfrentarse a un escenario similar al de la película 12 monos. Durante la tormenta de Tiflis, tigres, leones, osos y más de otras 30 especies peligrosas de animales se escaparon. Las vallas, muros y paredes que los contenían de pronto no existían. Es así como muchos vecinos que salieron a buscar suministros eran perseguidos en las calles por nada menos que un hipopótamo. Se sabe que un tigre albino asesinó a una persona e hirió de gravedad a otra. Y eso por nombrar un ejemplo. Esta situación llevó a que las autoridades salieran de emergencia a cazar los animales que se habían escapado. Quienes dirigían el zoológico intentaron evitar esto.
Hubo un enfrentamiento terrible, pero al final, viendo lo complicado que sería recapturar algunas de las especies más poderosas, decidieron usar la fuerza letal. No olvides suscribirte para más contenidos curiosos. 5. Declive del zoológico de Nikolai. El zoológico de Nikolai, ubicado en Ucrania, es uno de los más antiguos de toda Europa. Con 122 años de existencia, es un símbolo de la historia y la cultura del país. Por décadas, el zoológico fue valorado por su compromiso con el cuidado y bienestar de los animales. Sin embargo, todo cambió con el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Los animales sufrían mucho, escuchando los tiros y los bombardeos que se iban acercando cada semana, hasta que finalmente la guerra llegó a las puertas del zoológico. Las autoridades ucranianas tuvieron que salir a dispararle a osos, tigres y leones que de pronto empezaron a escapar de los muros derribados. Era hacer esto dolorosísimo, o tener depredadores de más de 200 kilos caminando por las calles de Nikolai. Como dije antes, lo peor es que entre tantos zoológicos malos en todo el mundo, se perdió uno que era bueno. Hoy en día, este lugar pende de un hilo. Ya no es como antes. Quienes lo administran no reciben el dinero que necesitan para cuidar a las especies y sus habitantes están casi literalmente a su suerte. 6. El horror del zoológico de Mosul. El zoológico de Mosul, en Irak, alguna vez fue un lugar de belleza y asombro. Sin embargo, la guerra y la miseria lo han convertido en uno de los lugares más deprimentes y patéticos del planeta. El 95% de los animales que alguna vez albergó este lugar murieron en precariedad absoluta. Queda por lo menos, hasta la última vez que se tuvo conocimiento, un puñado de leones y uno que otro oso, mantenidos por guerrilleros iraquíes. Lejos de ser héroes, estos guerrilleros solo contribuyen al sufrimiento de estos animales, de los cuales lucran a pesar de que vienen enfermos, tristes y en condiciones deplorables desde hace mucho. Es un calvario ver el estado de desnutrición avanzado de estas criaturas. Sus cuerpos y miradas revelan una profunda tristeza y sufrimiento, todo sobre las horrendas ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. El zoológico de Mosul es abominable en todo sentido concebible. No hay mucho más que decir, salvo seguir haciendo un testamento a la deplorable maldad humana. Si de algo sirve, este material presente en pantalla es, en su mayoría, de 2017 y por ende, varios de estos animales fueron recogidos ya por el abrazo de la muerte y no sufren más. 7. El zoológico de Gaza. Epílogo. El zoológico de Gaza, una vez lugar de alegría y asombro para los habitantes de la región, se ha convertido en un símbolo desgarrador de la tragedia humana y animal. Este zoológico ha sido cerrado en una ocasión por presión internacional, pero las autoridades locales, sumidas en sufrimiento y desesperación, lo han vuelto a abrir, permitiendo que continúe el sufrimiento de los animales. Este es un llamado a la conciencia, a recordar que los animales también merecen ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de las circunstancias que enfrentemos como seres humanos. Al final de este recorrido, por los 7 peores desastres en zoológicos, nos enfrentamos no solo a tragedias naturales, sino también a la inmundicia y crueldad humana. Estos lugares, destinados a ser refugios seguros para los animales, se convirtieron en escenarios de sufrimiento y horror. Es fácil perderse en el horror de estas historias y sentirnos impotentes ante la injusticia, pero también es importante recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Podemos exigir estándares más altos para el cuidado de los animales, apoyar organizaciones que luchan por su bienestar y educar a otros sobre la importancia de tratar a todas las criaturas con respeto y compasión. Recuerda suscribirte para más contenido fascinante y curioso, y no olvides explorar nuestra playlist donde encontrarás cientos de datos interesantes que ampliarán tus conocimientos. ¡Hasta la próxima!